un servidor, Julio César Peralta. Un placer, gracias por permitirnos el privilegio de entrar hasta sus hogares. De inmediato pedimos a nuestro máster para que nos coloque la cita que queremos compartirles a ustedes. Dice así, Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Amén. Romanos 1:16, así lo dice el apóstol Pablo, lo decimos nosotros, lo que hemos creído y confesamos a Cristo Jesús. No nos avergonzamos, nos sentimos más que privilegiados porque la misericordia del Dios Todopoderoso nos ha alcanzado. Así que usted tampoco no se avergüenza del Evangelio y proclame el nombre de Cristo en todo lugar, en todo momento, siempre. Señoras y señores, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, hay una historia muy interesante que quiero traerla a colación en esta tarde porque de allí son muchas las cosas que nos enseña la palabra de Dios a través de lo que acontece allí. Resulta que allí nos habla de un hombre llamado Nicodemo. Dice que fue a Jesús de noche. Fue a visitar a Jesús de noche. Nicodemo era uno de los principales, era un fariseo, un conocedor de la ley, un maestro de la ley, una autoridad de aquel tiempo. Y dice que fue a hablar con Jesús. Dice que fue de noche, y esto tiene su matiz, el hecho de que sea de noche. Nicodemo va donde Jesús y le reconoce como maestro. Dice, Rabí, sabemos que tú vienes de parte de Dios, porque las señales que tú haces solamente la puede hacer alguien que viene de parte de Dios. Estoy yo parafraseando el relato. Y allí empieza una conversación cuando Jesús le dice que para entrar en el reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Una historia muy conocida. Resulta entonces que Nicodemo reconoce primero que Jesús había venido de parte de Dios. Y no solamente él, porque cuando él expresa conocemos, da a entender que más personas del concilio, de lo del Sanedrín, también reconocían a Jesús, aunque no públicamente, como el Hijo de Dios. Cuando vemos en la Biblia y buscamos acerca de Nicodemo, también vemos que Nicodemo fue aquel hombre que cuando Jesús estaba siendo juzgado por el Sanedrín, antes de ser llevado a Pilato y a Herodes, fue aquel hombre que cuando el Sanedrín quería condenar o sentenciar a Jesús, él intervino por Jesús y dijo, ¿cómo vamos nosotros a juzgar a alguien sin haber visto a plenitud o conocer a plenitud su caso? Nicodemo intervino, intercedió por Jesús. Viendo más adelante, en el capítulo 19 de Juan, vemos cuando ya Jesús fue crucificado, cuando Jesús ya había fallecido en la cruz, había entregado su espíritu. Dice que Nicodemo, juntamente con José de Arimatea, fue a donde Pilato a pedir el cuerpo de Jesús. Y es allí cuando Pilato decide entonces permitirles a ellos, a Nicodemo y a José, para que pudieran ellos entonces bajar a Jesús de la cruz e sepultarlo en el sepulcro que estaba cerca del lugar donde lo habían crucificado. ¿Qué es lo que quiero traer a colación, señoras y señores, con relación a Nicodemo? Es el hecho de que Nicodemo creyó en Jesús
pero no lo hizo públicamente. Nicodemo reconoció y sabía que Jesús había venido de parte de Dios, como él mismo lo confesó. Pero nunca vemos a un Nicodemo declarando a Jesús como el Hijo de Dios, como su Salvador. Sin embargo, vemos a un Nicodemo que actuó de manera secreta a favor de Jesús. ¿Qué quiero llevarte en esta tarde a meditar, amigo y amiga? Y es que cuando veo la vida de Nicodemo y estos actos, estos hechos que habla la Biblia, pienso en un Nicodemo que pudo haber llegado a ser un Pablo. Porque Pablo también era uno de los principales, era un fariseo, era un perseguidor de la iglesia, pero Pablo confesó a Cristo públicamente. Lo que pasa es que en estos tiempos, al igual que Nicodemo, yo quiero hablarle a hombres y a mujeres, quizás que ocupan posiciones, que ocupan cargos, quizás en los gobiernos, quizás en empresas, quizás forman parte de círculos. Y ellos en su interior reconocen a Dios y saben que hay una sola esperanza para ellos, pero no lo hacen de manera pública. Ellos en su interior y de manera secreta reconocen realmente que la palabra que se le ha llevado, que le llevamos constantemente hablándole acerca de Jesús como el Salvador, ellos lo reconocen, pero lo reconocen dentro de sus habitaciones, lo reconocen a solas, pero no toman la decisión de públicamente proclamar y declarar su fe públicamente por los compromisos que tienen, quizás, vuelvo y reitero, por la posición que ocupan, igual que Nicodemo. Pero ¿cuál es el problema con esto? El problema es que Jesús dijo que el que lo niegue delante de los hombres, él también lo va a negar delante de los ángeles de su Padre. Y yo quiero decirte, amigo y amiga, en esta tarde, que es tiempo de que puedas reconocer, de ser una herramienta en estos tiempos en la obra del Señor. Que no pienses en lo que tienes que dejar, en lo que va a representar tú declarar a Jesús como tu Salvador, para que Cristo no se avergüence de ti en aquel día. Confiésalo ahora públicamente y trabaja en la obra de Dios, porque desde donde tú estás, desde la posición que ocupa, puede ser de bendición para la obra del Señor, para traer a otros al camino de la salvación. Dios les ayude, es mi oración. Y hasta aquí su segmento, Tocando las Ideas con Julio César Peralta. Continuamos aquí en Compartiendo Ideas con Mario Miese. Regresamos. Con Mario Miese. El programa con el contenido variado de tu interés acaba de iniciar. Política, arte, ciencia, deporte, suelta el control que hay mucho más. Entrevistas a grandes personalidades de economía y espectáculos, temas sociales, analizando lo que pasa en el país y el mundo. Llega